¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras a medias en tu relación con Dios? En Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, Jesús hace una advertencia clara: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo se refiere a aquellos que viven su fe de manera tibia, ni completamente entregados ni completamente apartados. Hoy vamos a explorar qué significa ser tibio espiritualmente y por qué es tan peligroso vivir de esta manera. En este mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, Jesús usa una imagen fuerte para describir cómo ve a aquellos que no están completamente comprometidos con Él. Los tibios son aquellos que han optado por una vida de fe a medias, donde buscan a Dios solo en momentos de conveniencia y no viven de acuerdo con su voluntad. Este estado espiritual no solo es peligroso, sino que también provoca una reacción de rechazo por parte de Dios. Quizás te hayas encontrado en un estado similar en algún momento de tu vida, donde tu fe se volvió rutinaria y la búsqueda constante de Dios se dejó a un lado. Acompáñame mientras exploramos lo que significa este mensaje de advertencia y cómo podemos evitar caer en la trampa de la tibieza espiritual. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. En los capítulos 2 y 3, Jesús envía cartas a 7 iglesias en Asia Menor, cada una con un mensaje específico. En este caso, el mensaje a la iglesia de la Odisea es de advertencia. La Odisea era una ciudad rica y próspera, conocida por su comercio, pero su iglesia se había vuelto espiritualmente pobre. A pesar de su éxito material, los creyentes se habían vuelto tibios en su fe. En este contexto, Jesús usa el agua como una metáfora para describir los estados espirituales. El agua fría es refrescante y el agua caliente tiene usos medicinales, pero el agua tibia es desagradable. De la misma manera, aquellos que son tibios espiritualmente no son ni útiles ni comprometidos con Dios. Esta tibieza, marcada por la falta de fervor, es lo que provoca que Jesús diga: te vomitaré de mi boca. Hoy, este mensaje sigue siendo extremadamente relevante. En una sociedad donde muchos se identifican como cristianos, pero viven su fe de manera superficial, la advertencia de Jesús a la iglesia de la Odisea es un llamado de atención para todos nosotros. No podemos ser cristianos a medias. Debemos tomar una decisión firme, seguir a Cristo con todo nuestro corazón o correr el riesgo de ser rechazados por completo. Cuando Jesús habla de frío, tibio y caliente, está describiendo 3 estados espirituales. Los fríos son aquellos que están alejados de Dios y no han hecho ningún compromiso con Él. Aunque están distantes, al menos hay una oportunidad de que puedan ser alcanzados por el Evangelio. Los calientes son aquellos que están completamente comprometidos con Dios, buscando su voluntad y viviendo de acuerdo con sus principios. Pero los tibios están en medio. Son aquellos que han conocido a Dios, pero viven su fe de manera indiferente. Ser tibio significa tener una fe superficial. Es asistir a la iglesia, pero no tener una relación profunda con Dios. Es creer en Dios, pero no permitir que su voluntad gobierne cada área de nuestra vida. Es tener una apariencia de espiritualidad, pero sin el verdadero compromiso de seguir a Jesús en todo momento. Un ejemplo claro de tibieza espiritual en la Biblia es el pueblo de Israel durante el tiempo de los profetas. A menudo adoraban a Dios de labios para afuera, pero sus corazones estaban lejos de Él. Jeremías capítulo 7 versículo 9 al 10 describe cómo el pueblo continuaba pecando, pero seguía yendo al templo como si todo estuviera bien. Esta actitud tibia provocaba la ira de Dios. Mateo capítulo 15 versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este versículo nos recuerda que Dios no solo busca que lo reconozcamos externamente, sino que nuestros corazones estén completamente comprometidos con Él. Cuando Jesús dice que vomitará a los tibios de su boca, está hablando de un rechazo completo. Esto no es simplemente una advertencia suave, sino una expresión fuerte de su disgusto por aquellos que viven en tibieza espiritual. La razón es que la tibieza es una forma de hipocresía. Los tibios se presentan como cristianos, pero no viven como tales. Su falta de compromiso total deshonra el sacrificio de Cristo. Vivir de manera tibia es peligroso porque nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que estamos bien espiritualmente porque hacemos cosas religiosas, pero en realidad estamos lejos de Dios. Esta falta de pasión y dedicación es lo que Jesús no tolera. Él prefiere que estemos completamente alejados o completamente comprometidos, pero no en un estado de indiferencia.
En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, 5 de las vírgenes fueron consideradas necias porque no estaban preparadas para la llegada del esposo. Aunque esperaban al esposo, no tenían suficiente aceite para sus lámparas. Este es un ejemplo de tibieza, estar en espera, pero no estar verdaderamente preparados para el encuentro con Dios. Lucas capítulo 9 versículo 62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Este versículo nos muestra que el compromiso con Dios debe ser total, sin reservas ni retrocesos. Los tres estados espirituales, frío, tibio y caliente, nos muestran los diferentes niveles de compromiso que podemos tener con Dios. Los fríos no conocen a Dios, los tibios lo conocen, pero no viven plenamente para Él, y los calientes son aquellos que están completamente entregados a su servicio. Debemos hacernos la pregunta, ¿en qué estado espiritual nos encontramos? Si somos tibios, debemos reconocer la gravedad de nuestra situación y buscar avivar nuestro fervor espiritual. Si estamos fríos, debemos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido. Y si estamos calientes, debemos mantenernos firmes en nuestra búsqueda de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que vivió su vida completamente, caliente, en la fe. En Filipenses capítulo 3 versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo vivió cada día con una pasión ardiente por el Evangelio y por hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 11 nos exhorta a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este llamado es a mantenernos espiritualmente calientes, buscando siempre la voluntad de Dios y viviendo con pasión por Él. La tibieza espiritual se manifiesta en la falta de compromiso y obediencia a Dios. Los tibios conocen la verdad, pero no la viven plenamente. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la aplican en su vida diaria. El problema de la tibieza es que lleva a una vida cristiana superficial. En lugar de buscar a Dios de todo corazón, los tibios hacen lo mínimo necesario para sentirse bien consigo mismos, pero sin un verdadero compromiso con su voluntad. El joven rico en Mateo capítulo 19 es un ejemplo de alguien que estaba cerca del reino, pero no completamente comprometido. Aunque guardaba los mandamientos, no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones para seguir a Jesús. Esta falta de compromiso total es lo que caracteriza a los tibios. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo nos recuerda que el verdadero cristianismo implica acción y obediencia, no solo conocimiento. Uno de los mayores peligros de la tibieza espiritual es la complacencia. Los tibios piensan que están bien porque hacen lo mínimo necesario para ser considerados cristianos, pero en realidad han dejado de crecer espiritualmente. La complacencia es el enemigo del crecimiento. Cuando nos volvemos complacientes, dejamos de buscar a Dios con pasión. Nuestra vida de oración se vuelve rutinaria, dejamos de leer la Biblia con devoción y perdemos el deseo de compartir el Evangelio con los demás. Esta complacencia es peligrosa porque nos adormece espiritualmente y nos impide cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3 es un ejemplo de una iglesia complaciente. Aunque tenían la apariencia de estar vivos, Jesús les dijo que estaban muertos espiritualmente. Esta es una advertencia para todos nosotros de no caer en la complacencia y la tibieza. Efesios capítulo 5 versículo 14 dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este versículo es un llamado a salir de la complacencia y despertar a una vida de fervor espiritual. La consecuencia más grave de la tibieza es el rechazo por parte de Dios. Jesús dice claramente que vomitará a los tibios de su boca, lo que significa que no los aceptará en su presencia. Este es un castigo severo para aquellos que han conocido la verdad, pero no han vivido de acuerdo con ella. La tibieza no solo es desagradable para Dios, sino que también nos separa de su gracia. Si no tomamos en serio nuestro compromiso con Dios, corremos el riesgo de perder nuestra relación con Él. Es vital que tomemos esta advertencia en serio y busquemos reavivar nuestro fervor espiritual antes de que sea demasiado tarde. El pueblo de Israel experimentó las consecuencias del rechazo de Dios cuando, debido a su constante desobediencia y tibieza espiritual, fueron llevados al exilio.
Aunque Dios les dio muchas oportunidades para arrepentirse, su falta de compromiso resultó en su separación de su presencia. Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Este versículo nos advierte sobre las consecuencias de rechazar el llamado de Dios a vivir una vida completamente entregada a Él. Ser caliente en la fe significa buscar a Dios con pasión y constancia. Es tener un deseo ferviente de estar en su presencia, de conocer su voluntad y de vivir de acuerdo con sus mandamientos. Esta búsqueda constante de Dios es lo que caracteriza a aquellos que están calientes espiritualmente. Buscar a Dios constantemente implica una vida de oración activa, lectura diaria de la palabra y obediencia en cada aspecto de nuestra vida. No es suficiente asistir a la iglesia los domingos, sino que debemos vivir cada día en comunión con Dios, buscando su dirección y permitiendo que su espíritu nos guíe. David es un ejemplo de alguien que constantemente buscaba a Dios. En Salmos capítulo 42 versículo 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta búsqueda incesante de la presencia de Dios es lo que caracteriza a un creyente caliente en la fe. Jeremías capítulo 29 versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este versículo nos recuerda que la búsqueda sincera de Dios siempre es recompensada, y que debemos hacerlo con todo nuestro corazón. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que vivieron con fervor espiritual, buscando a Dios en todo momento y obedeciendo su voluntad. Estos ejemplos nos inspiran a vivir de la misma manera, con un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. El profeta Elías es un ejemplo de alguien que vivió con un fervor inquebrantable. A pesar de la oposición y la persecución, Elías nunca dejó de buscar a Dios y de proclamar su verdad, incluso cuando parecía que estaba solo. Este tipo de fervor es lo que necesitamos para evitar caer en la tibieza espiritual. Otro ejemplo de fervor espiritual es el apóstol Pedro. Aunque tuvo momentos de debilidad, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se convirtió en un líder apasionado de la iglesia, predicando con valentía y entregando su vida al servicio de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este versículo nos exhorta a mantener encendido el fuego de nuestra pasión espiritual, buscando siempre la dirección y el poder del Espíritu Santo. Mantener el fuego encendido en nuestra vida espiritual requiere intencionalidad y disciplina. No podemos esperar que nuestra pasión por Dios se mantenga viva si no cultivamos nuestra relación con Él a diario. Es como una llama que necesita ser alimentada constantemente. Para mantener el fuego espiritual encendido, debemos dedicarnos a la oración, la lectura de la palabra y el servicio a los demás. También es importante rodearnos de personas que nos animen en nuestra fe y que nos ayuden a mantenernos enfocados en nuestra relación con Dios. Pablo le escribió a los colosenses sobre la importancia de vivir una vida constante en la fe. En Colosenses capítulo 4 versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta perseverancia en la oración es clave para mantenernos espiritualmente fervientes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 nos dice, no apaguéis el espíritu. Este versículo nos exhorta a no permitir que nuestra pasión por Dios se apague, sino a avivarla cada día, buscando su voluntad y su dirección. El primer paso para salir de la tibieza espiritual es reconocer que estamos en ese estado. Muchas veces, la tibieza se manifiesta en una vida de fe rutinaria y sin pasión. Si sentimos que hemos perdido el deseo de buscar a Dios con fervor, es hora de hacer un autoexamen espiritual. Para reconocer la tibieza, debemos preguntarnos, ¿estoy buscando a Dios de todo corazón? ¿Mi vida refleja una verdadera obediencia a su voluntad? Si la respuesta es no, es una señal de que hemos caído en la tibieza y que necesitamos reavivar nuestra relación con Dios. La iglesia de la Odisea no reconocía su tibieza, y por eso Jesús les dijo, porque dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Este versículo nos muestra que la tibieza a menudo viene acompañada de una falta de autoconciencia espiritual. Salmos capítulo 139 versículo 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este versículo nos invita a pedirle a Dios que revele cualquier tibieza en nuestro corazón y que nos guíe de regreso a una relación ferviente con Él. Una vez que hemos reconocido la tibieza en nuestra vida, el siguiente paso es renovar nuestro compromiso con Dios. Esto requiere arrepentimiento y una decisión consciente de buscar a Dios con todo nuestro ser. Podemos comenzar renovando nuestra vida de oración, dedicando tiempo cada día para estar en la presencia de Dios. También debemos comprometernos a estudiar la palabra de Dios y a obedecerla en cada área de nuestra vida. La renovación espiritual es un proceso, pero con dedicación y disciplina, podemos volver a encender el fuego de nuestra fe. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, Jesús le dice a la iglesia de Efeso: recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Este llamado al arrepentimiento y a volver a hacer las primeras obras es un recordatorio de que siempre podemos renovar nuestra relación con Dios si estamos dispuestos a arrepentirnos y a volver a comprometernos con Él. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos anima a renovar nuestra mente y nuestro corazón para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Salir de la tibieza no solo implica un arrepentimiento momentáneo, sino un compromiso continuo con la obediencia y la búsqueda de Dios. No podemos conformarnos con hacer lo mínimo, sino que debemos vivir una vida entregada a la voluntad de Dios cada día. La obediencia es clave para mantenernos espiritualmente calientes. A medida que obedecemos a Dios en las pequeñas y grandes decisiones de la vida, nuestro amor por Él se fortalece y nuestra relación con Él crece. Además, debemos buscar continuamente su presencia, no solo cuando lo necesitamos, sino en todo momento. Un ejemplo de una vida de obediencia continua es el profeta Samuel. Desde una edad temprana, Samuel aprendió a obedecer la voz de Dios y a seguir sus mandatos, lo que lo convirtió en un gran líder espiritual en Israel. Esta obediencia constante es lo que Dios busca en nosotros. Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo nos muestra que la obediencia es una expresión de nuestro amor por Dios, y que debemos buscar cumplir su voluntad en todo lo que hacemos. Mientras reflexionas sobre el mensaje de Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, considera en qué estado espiritual te encuentras. ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón, o has caído en la trampa de la tibieza? Esta es una oportunidad para reavivar tu relación con Dios y para renovar tu compromiso con Él. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más compromiso con Dios? ¿Estás dispuesto a salir de la tibieza espiritual y a buscar a Dios con todo tu ser? Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, tomando decisiones que reflejen tu amor y obediencia a Dios. Dios no nos llama a una vida de mediocridad espiritual, sino a una vida de pasión y fervor por Él. Jesús nos advierte sobre los peligros de la tibieza porque desea lo mejor para nosotros, una relación profunda y comprometida con Él. Que este mensaje te inspire a renovar tu búsqueda de Dios y a vivir cada día con el fuego de su Espíritu en tu corazón. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que también puedan estar luchando con la tibieza espiritual. Juntos, como comunidad de fe, podemos animarnos y apoyarnos unos a otros en nuestra búsqueda de Dios. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.